Vamos a empezar con este tema del transporte del niño crítico porque es un campo que ha cambiado los paradigmas últimamente, digamos en los últimos 13, 14 años. Cuando antes el énfasis en todo era la velocidad del traslado ante todo. Y ahora se está reevaluando estas metas o esos objetivos y se ha dado, digamos, la vuelta a la tortilla basado en unos estudios que les voy a reseñar próximamente. Pero comencemos con lo que son las realidades ineludibles antes de atacar el problema de sistemas de transporte. Y esas son que las enfermedades críticas afligen a los niños en cualquier localidad, no cerca de los centros médicos terciarios. La mejor posibilidad de recuperación, sin embargo, depende de la asistencia rápida y definitiva. Y los componentes esenciales de esta asistencia son profesionales de terapia intensiva y la tecnología que apoya la función orgánica, normalmente en los centros médicos, en las UCIs pediátricas. Las UCIs pediátricas en la mayoría de los países se encuentran en las ciudades grandes. Entonces, claro, estas realidades crean problema para un niño que se pone enfermo fuera de una ciudad grande. Y aún dentro de una ciudad grande puede haber problemas si el centro no está especializado en tratar niños. El problema central es cómo juntamos a los niños críticamente enfermos con los profesionales y la tecnología necesarios para cuidarles. La solución: una es educación previa del personal de primer contacto, la comunicación inmediata con intensivistas desde la llegada del paciente al hospital regional, o no el centro definitivo. Y tercero, y en lo cual lo vamos a enfocar más que nada, un sistema de transporte capaz de administrar terapia intensiva desde la primera llamada. Entonces, esta presentación no es una presentación sobre cómo montar un sistema de transporte, porque yo ignoro los obstáculos que tienen ustedes en cuanto a trabajar a nivel departamental o estatal, a nivel federal. Es una presentación bien conceptual sobre lo que han mirado los estudios y lo que se ha demostrado a través de los años y cómo se ha mejorado el transporte de los niños críticos. Entonces, propongo revisar las dimensiones y metas de transporte de niños críticamente enfermos, resumir los estudios principales que han contribuido a este cambio de paradigma. También les quiero presentar ejemplos de la movilización eficaz de cuidados intensivos. Y en esos ejemplos salgo en dos de ellos del mundo pediátrico para hablar lo que han hecho en el mundo de adultos, digamos, para efectuar sistemas muy capaces que realmente llevan la unidad de terapia intensiva al paciente en vez de al revés. Y al final, si hay tiempo, provocar preguntas y discusión. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de transporte médico? Vamos a hablar de esos conceptos antes de revisar los estudios. Hay principalmente dos. Y la primera es el del desplazamiento. Hay que transportar al niño del sitio A al sitio B. Y al mismo tiempo de ir de un sitio a otro, se tiene que ayudar, asistir, apoyar, tratar al paciente. Estas dimensiones no siempre trabajan en armonía, pero sí son interdependientes, y decisiones que uno puede tomar sobre una dimensión como desplazamiento puede afectar profundamente lo que ocurre en cuanto a la asistencia que se puede rendir al paciente durante el transporte. Y hay varios sistemas de transportes y se distinguen en parte por las prioridades que eligen en cuanto a las dos dimensiones. Y como les decía al comienzo, antes, en cuanto a la dimensión de
desplazamiento, la velocidad, la rapidez, lo era todo. Entonces eso daba muy poca oportunidad a los que participaban en el transporte para ayudarle a hacer tratamientos definitivos o intermediarios al paciente transportado. Veremos cómo ha ido cambiando. Hablemos un momento de desplazamiento y los motivos que pueden afectarlo. ¿Por qué uno quiere ir de un sitio a otro? Pues primero, en el caso que les he puesto delante, normalmente es por el cuidado avanzado o óptimo. O sea, la tecnología, los especialistas están en un sitio y no es el sitio donde acaba de presentarse el niño. Segundo, es una preferencia familiar. A veces uno se pone enfermo fuera de su país o fuera de su estado y quiere volver para recibir el tratamiento más crónico, más definitivo. Y desgraciadamente en nuestro mundo a veces los niños aparecen en un hospital que no colabora con el asegurador y entonces el seguro no pagará el tratamiento del paciente en ese hospital. Entonces se tiene que trasladar al paciente a un hospital que esté dentro de la red de la compañía de seguro. ¿Cuáles son los medios y requisitos de los desplazamientos? Los medios son obvios, son de superficie y de aire, y cada uno tiene diferencias de velocidad, de costo, de complejidad y de apoyo. También los requisitos, aparte de transporte de los médicos o los acompañantes, hay vehículos que se tienen que comprar y mantener, hay pilotos o choferes y hay una infraestructura de apoyo para cada uno de estos requisitos. Hablemos un momento de la dimensión de la asistencia también. Esta es una dimensión más complicada, también es la dimensión más estudiada en los estudios de transporte. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se reconocían desde el principio al estudiar el transporte de los niños es que había o existía una alta tasa de complicaciones, y entraremos en detalle en un momento. También hay mucha controversia, o ha habido mucha controversia sobre la composición ideal de los equipos asistenciales que van en busca para recoger al niño. Y según los sistemas, según los centros, según los recursos, ha habido como una gama casi infinita de posibilidades, entre lo que es la asistencia mínima sin acompañantes entrenados hasta unidades de cuidados intensivos con equipos completos. Y las decisiones en cuanto a cómo se va a componer la asistente depende un poco de los recursos disponibles y el objetivo del servicio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del transporte del paciente crítico? Pues esto, como les decía antes, está en vías de transformación y ya estamos llegando, creo, al final. Sabemos por lo menos lo que se debería hacer basado en los estudios. El llevarlo a cabo ya es otra cosa. Hablemos de antes un momento. Antes el objetivo era de trasladar al paciente a la UCI regional cuanto antes. Y suponía una reanimación mínima. Era agarrar el niño, meterlo detrás en el carro y llevarlo rápidamente al hospital especializado. Ahora lo que se ve es ese cambio de empezar a iniciar los cuidados intensivos enseguida, hacer de todo el mundo intensivistas, haciendo en el acto la educación necesaria para cuidar al paciente, y después ir a recoger al paciente, estabilizarlo primero y después traerlo sin el énfasis en tanta velocidad de traslado. Esto es un cambio paradigmático y la idea es de ganar acceso a la UCI, extendiendo el alcance de la UCI más allá de sus propias paredes. También es ustedes se acuerdan de la fábula de la liebre y la tortuga, pues como se pueden anticipar, la tortuga va a ganar la carrera al final, también en el mundo de transporte.
¿A qué se debe esta transformación? Pues en primer lugar es un reconocimiento de que los servicios de urgencias, los servicios prehospitalarios y los servicios de hospitales regionales sin especialistas pediátricos no estaban preparados para niños críticos. Segundo, había una alta incidencia de efectos adversos durante los traslados pediátricos. Y tercero, los resultados de los niños transportados en cuanto a la mortalidad y morbilidad dependía de sistemas capaces de rendir una terapia intensiva pediátrica apropiada. ¿Cuáles son las deficiencias o cuáles eran las deficiencias de servicios prehospitalarios y de urgencias? En primer lugar, en hospitales generales, la asistencia prehospitalaria favorece a los adultos. Ustedes todos sabemos eso, no es noticia. Y además, dentro del mundo de adultos, el énfasis en toda la formación del personal de urgencias enfoca en trauma y el infarto de miocardio, sobre todo. Además, estos sistemas de urgencias están diseñados por médicos de adultos, o han sido por lo menos. Y se ha visto en estos centros, por ejemplo, que la mortalidad por trauma es el doble de lo pronosticado cuando se trata de niños. O sea, el niño traumatizado, como todos sabemos, no es lo mismo que un adulto traumatizado. También se une esa asistencia prehospitalaria al hecho de que la experiencia pediátrica es mínima del personal paramédico. Hay unas deficiencias de enseñanza, tanto didáctica como clínica, de material para tratamiento de niños. En Dallas, por lo menos, no sé en Houston, pero en Dallas, menos de un 10% del currículum didáctico y práctico de los paramédicos se dedicaban a asuntos o condiciones pediátricas. La mayoría trauma e infarto de miocardio. Y estas han sido detalladas en ciertos estudios. En Israel estudiaron una serie de casos de traslados, de emergencias pediátricas durante un periodo de 3 años, y de 307 emergencias pediátricas que representaban un mero 5% de todas las llamadas, había 41 de ellos en paro cardíaco, con 22 con intento de animación. 4 llegaron con la circulación espontánea o recuperaron, pero ninguno sobrevivió, ninguno. Y la conclusión de ese estudio, ya publicado en los años 80, era que cuando los recursos para cuidado avanzado están limitados, debe darse prioridad a las emergencias adultas. Palabras un poco escalofriantes. Otro motivo por lo cual ha habido complicaciones y momentos adversos o eventos adversos en los traslados es que los niños sufren un empeoramiento fisiológico durante los transportes entre hospitales. Aun si en una sala de urgencia regional o no especializado en niños hacen una buena reanimación, el periodo de traslado puede suponer un periodo de deterioro fisiológico si no se sigue reanimando al paciente. Y eso se estudió primero en el 89 en una parte de Nueva York, parte rural, donde estudiaron 117 pacientes y asignaban un acompañante al transporte según la gravedad. Y los efectos adversos estaban con la severidad del pronóstico. Si tenías una calificación de PRISM por encima de 10, que supone mayor posibilidad de mortalidad, el 20% experimentaban deterioros fisiológicos y 33, un tercio, el mayor deterioro fisiológico. O sea, horrible.
En el 94, también en Alabama, se hizo un estudio observacional con 57 niños referidos y en el 75% de los transportes con efectos adversos críticos o serios ocurrieron. O sea, 3/4 partes de los transportes tenían complicaciones. Y la probabilidad de muerte estaba elevada asociada con el traslado complicado sobre todo. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de estos estudios? Ha sido que define un grupo de pacientes de alto riesgo que podrían beneficiar de sistemas de transporte dedicados a los niños, si no exclusivamente con mayor atención a los niños. Ha habido una serie de estudios también analizando el impacto del equipo acompañante durante el transporte. Ha habido varios. Este es un estudio en Canadá, no me acuerdo de qué provincia ahora, pero examinaron la experiencia retrospectiva de 130 niños críticos y había 3 clases de equipos. Había un equipo que no era un equipo especializado, eran paramédicos, no más. Después había el grupo 2, equipos con formación en cuidados pediátricos, pero sin médico acompañante. Y el tercero era el tercer grupo era con médicos especialistas. Entonces examinaron la incidencia de complicaciones e insultos secundarios. Y lo que vieron, como resumo aquí, que los niños acompañados de equipos sin especialización sufrían mayor riesgo o tenían más insultos, digamos. Y entonces ven resumidos ahí los resultados. En este grupo el número de insultos o de complicaciones es muy mayor a los que estaban acompañados por médicos especializados. Y estas son las tasas que indican. Un estudio pequeño pero muy sugestivo. Ha habido más. Ha habido comparaciones prospectivas entre equipos especializados y no especializados. Y varios en los Estados Unidos y algunos en Europa. Pero en este estudio de Edge, que examinó la experiencia de 140 niños referidos a 2 UCIs pediátricas de Nueva York con equipos especializados y no especializados, la tasa de complicaciones era mayor en los transportes por personal no especializado. Mira la diferencia, 10 veces más, o sea, la incidencia. Aunque los dos experimentaban empeoramiento fisiológico de manera igual. En Holanda se examinaron la experiencia con 250 niños y comparando pacientes acompañados por pediatras generales o intensivistas. Y lo que vieron es que cuando llegaron había los niños transportados por intensivistas, había una más alta frecuencia de ventilación mecánica, se supone respondiendo a un deterioro respiratorio, y mayor número de intervenciones por el equipo de recogida antes de transporte, y los pediatras generales, los pacientes acompañados por ellos sufrían mayor disfunción circulatoria e hipotensión. Este estudio de Orr, de la Universidad de Pittsburgh, es quizá el estudio más importante porque probablemente nunca se va a hacer una comparación directa, prospectiva en el campo. Estudiaron la experiencia de más de casi 1.100 niños remitidos a hospitales comunitarios al Hospital de Niños de Pittsburgh. En el 94% de los casos eran transportados por el equipo especializado, en su mayor parte el equipo mismo de la Universidad de Pittsburgh. Un 6% fueron trasladados por equipo no especializado, pero para no confundir los resultados, había siempre un intensivista disponible para apoyar al equipo no especializado si pedían la ayuda. Y esto se ofrecía a las comunidades antes de empezar el estudio.
Como ya el cantar que ya están acostumbrados a escuchar, los eventos no planeados eran más frecuentes con el equipo no especializado. Miren qué diferencia. Aún con el número bajo de niños transportados por los equipos no especializados. Y la mortalidad era más frecuente con el equipo no especializado. Un estudio inglés, un estudio británico publicado también en el 2010 hace eco de estos resultados en Pittsburgh, que de admisiones de 20 a 29 unidades pediátricas durante 4 años había mejor sobrevida de pacientes transportados con equipos especializados. Entonces cabe preguntar por qué tienen peores resultados los equipos no especializados. Como aludí antes, menor tiempo de entrenamiento es un problema grande. Tienen menor capacidad de reconocimiento temprano de situaciones críticas. Además, tienen menor experiencia con el manejo de pacientes pediátricos. Y como les he dicho, los 10% de las llamadas a los servicios médicos servicios médicos de emergencia rondan de entre un 8 y 12%. Y estos equipos tampoco tienen la misma habilidad de intervenir en los niños si hace falta. Entonces, ¿qué se ha hecho en cuanto a la investigación clínica sobre transporte, sobre todo prospectivo? Y hay muy pocos estudios prospectivos. El de OR inclusive era retrospectivo. Entonces, es difícil de comparar los resultados entre los estudios distintos. Hay escasez de estudios con grupos de control. La variabilidad de severidad no es un problema. El riesgo de morbilidad variado, regímenes de estabilización varían mucho entre los hospitales que remiten los pacientes a los centros y las capacidades de equipos no son equiparables. Entonces, ¿qué se hace uno cuando no hay evidencia de estudios excelentes? Se recurre al consenso. Y en cuanto al transporte, ya se ha ido trabajando bastante en desarrollar unos consensos y publicar unas guías, un poco al estilo de que les hablaba ayer. Primero, en el año 1900 se formó la sección de medicina de transporte, que fue el primer intento de empezar un diálogo sobre cómo mejor transportar al niño crítico. En el 91 se publicó los resultados de una conferencia de consenso sobre el transporte interhospitalario. Eso, al cabo de 2 años, llevó a la publicación del libro que ven a mano derecha, que era la primera guía. Y sucesivamente ha habido la segunda edición, un segundo consenso, y últimamente en pediatría se publicó este año el tercer consenso sobre cómo mejor transportar los niños entre facilidades hospitalarias. ¿Y qué contienen estos consensos? No es posible reseñar y resumir todos los elementos, pero sí describen elementos de sistemas de transporte, tanto la organización, administración y financiación, como la composición de equipos y cómo se trabaja en equipo. Hay mucho énfasis también sobre la seguridad y la fisiología de altitud en estos consensos y se habla mucho en materia técnica de la selección de vehículos, dispositivos y medicamentos necesarios para el transporte. Les remito a ustedes a estas publicaciones si tienen un interés en conocer los detalles, porque son muy, muy gruesos estos consensos. Representa un archivo de opinión experta. También reconocen las controversias y las prioridades de investigación en el campo y son necesarios porque el campo va evolucionando a lo largo de los años. Este es los titulares del último consenso.
Y la evolución del transporte es hacia una unidad de cuidados intensivos móvil. Lo que no existe en este momento, por lo menos en los Estados Unidos, es un proceso de acreditar los programas de transporte para estandarizar la calidad y la seguridad. Solo hace falta que uno consiga licencia del Estado y ya tiene su equipo de transporte. Pues imagínense la diferencia de calidad que pueda existir. Hay una evaluación comparativa entre los programas de transporte que se publicó en Ohio. En este se resalta la importancia de la investigación y muy importante, en cuanto a volviendo a la fábula de la liebre y la tortuga, se refuta el concepto de la hora de oro. Es un concepto que nació en la literatura quirúrgica en los años 50. No se ha hecho ningún estudio para intentar demostrar si existe o no. O sea, es una cosa que apela al instinto que como una posibilidad, pero realmente no existe datos para hablar de una hora mágica, una hora demostrada que si no intervienes, las posibilidades de recuperar después son inferiores. También han demostrado o hacen eco del hecho de que los mejores resultados de transporte están hechos por equipos especializados. No hacen nota de que los equipos compuestos por varios tipos de profesionales, pero con entrenamiento suficiente y continuo, es muy importante para equipos exitosos. Y también aparecen por primera vez en estas guías, este consenso, la importancia de la simulación, de la formación continua en la evolución. También hace nota de la necesidad de buscar sostenibilidad económica, porque cuando intentas colocar una UCI en una ambulancia, normalmente se paga mal. No se paga nada de toda la asistencia, se paga solo el transporte. Y también hacen nota de que el transporte tiene que también estar preparado para los desastres y para apoyar internacionalmente cuando los desastres afectan a unos fuera de las fronteras. Bueno, ¿qué más podríamos hacer para mejorar los resultados? Hemos visto que teniendo equipos expertos, entrenados para niños, lo ayuda. Lo que tenemos que hacer también es entrenar a los médicos y demás personal de primer contacto, haciendo la educación previa con educación continua. Esto fue otro estudio de Pittsburgh que demostró que enseñando a los médicos o estando en contacto con los médicos de los hospitales regionales les ayudaba los resultados a los niños que si los venían remitidos sin ninguna enseñanza previa ni ningún contacto telefónico. Tenemos que establecer y mantener las comunicaciones con ellos desde el momento de presentarse al niño. Y esta fue una táctica que realmente se hizo muy bien en Londres durante la epidemia de meningococo en los años 90. Y voy a repasar eso dentro de poquito. También tenemos que maximizar la estabilización antes de emprender la vuelta. Eso es donde ha habido un cambio profundo en el campo. Y finalmente, suministrar asistencia continua al paciente a metas predeterminadas durante el regreso. O sea, instituir la terapia intensiva cuando llega el niño, no cuando llega el equipo de recogida. Y les enseño algo que dijo un intensivista fundador del campo de cuidados intensivos, que es que nosotros ayudaremos más a los niños haciendo las cosas básicas bien, que no utilizando el ECMO, la ventilación de alta frecuencia y cosas así. Entonces, si vamos a proponer el derribar, digamos, las paredes de la UCI pediátrica, ¿cuáles son los requisitos, tanto filosóficos como reales? Se requiere una colaboración multidisciplinaria, tanto en cuanto a la asistencia clínica como la investigación. Tenemos que romper los territorialismos.
entre varios, entre lo que es enfermería, entre terapia respiratoria, entre urgencias, cuidados intensivos, cirugía, todo. Tenemos que trabajar juntos, comunidad, centro médico de referencia. Y tenemos que enfocarnos constantemente en la misión verdadera, que es el del bienestar del niño. Ahora les voy a hablar de 3 sistemas de transporte de terapia intensiva que son modelos de cómo se puede llegar a hacer las cosas. No lo propongo como es que todos lo tenemos que hacer, pero han sido respuestas muy innovadoras a situaciones que el sistema entonces actual no servía bien a sus pacientes. Estas innovaciones han resultado en bajar la mortalidad y morbilidad de los pacientes objetivos de estos sistemas. Uno es el Critical Care Aeromedical Transport Teams. Es un grupo, unos equipos que fueron desarrollados en los años 90 con la invasión iraquí de Kuwait y la guerra subsecuente en cuanto a eso. El segundo son equipos dedicados a adultos en falla respiratoria, tanto uno en Norteamérica y también hay varios en Europa. Y el tercero es uno pediátrico, es el de St. Mary's, que les decía antes, el desarrollo del equipo de recogida de meningococo. Intentar resumir las necesidades integrantes, funcionamiento y resultados de estos equipos. Entonces, estas le llaman CCAT de la Fuerza Aérea, fueron formados en el 93. La necesidad fue la falta de recursos para procesar soldados heridos después de la cirugía de control de daño. O sea, tienen un sistema de cirugía que ponían el hospital de control de daño muy cerca de la frente ahí, pero después de hacer el control de daño necesitaban más intervenciones quirúrgicas, cuidado intensivo y tenían que ir a otros sitios para recibir estos cuidados. Y era un problema. Entonces, desarrollaron un sistema de evacuación dedicada a este grupo de soldados que suponía un despliegue de recursos increíble, pero consiguieron los resultados que querían. El CCAT está compuesto de 3 individuos, un médico intensivista, una enfermera y terapista respiratorio de cuidados críticos. Además, llevan en mochilas y en cajas equipo necesario para soporte de 3 pacientes críticos. Y además los pueden apoyar, tienen medicamentos y todo para seguir 72 horas si hace falta con ellos. Es un módulo, digamos, de valor añadido a los equipos de evacuación normal para los pacientes no tan críticos. Se han hecho más con estos equipos a lo largo de los años. Tienen equipos ahora especializados en SDRA, tienen equipos de ECMO que son como pegados a este equipo de CCAT. Y utilizan, digamos, la ambulancia más grande del mundo, que es este avión, el avión de portacarga C5. Y este es el interior y ven cómo están subiendo un paciente dentro. El parte de la nave interior se convierte en unidad de cuidados intensivos. Y funciona de esa manera. Se toma la decisión de transportar el paciente fuera del teatro. Hacen la modificación que cuesta como 1 hora y media, me dicen, para ser unidad de cuidados intensivos. Se embarca el paciente saliendo del quirófano con el equipo de intensivistas y empiezan a hacer el cuidado intensivo desde la subida al avión, así. Entonces, una vez en marcha, según cómo va el paciente, pueden ir a Alemania, pueden ir a San Antonio. Si es un quemado, normalmente van no a Alemania, sino van directamente a San Antonio, repostando sobre la marcha, pero dándole cuidados intensivos durante todo el vuelo. ¿Cuáles han sido los resultados de este programa? Pues muy buenos. Han disminuido la mortalidad de 10 a 20% y más
más recientemente está entre 5 y 10%, en pacientes críticos que anteriormente más de la mitad se morían en o cerca del campo de batalla. Llegan rápidamente a los hospitales especializados para recibir su cuidado definitivo y tienen unos equipos también adaptados a zonas muy austeras. O sea, pueden hacer un nivel muy elevado de cuidados intensivos en sitios bastante exentos de recursos. Pasamos después a ver el ejemplo de las unidades móviles de adultos. Estos nacieron basados en la necesidad de trasladar adultos inestables a centros especializados, sobre todo basado en pacientes con SDRA, con falla respiratoria, con o sin falla circulatoria. Hay varios estudios al tanto, uno europeo y otro de los Estados Unidos. Los componentes de esos equipos, hay médico intensivista, enfermera y terapista respiratorio en los Estados Unidos o paramédicos de cuidados intensivos en Finlandia. Un ventilador no de transporte, sino de UCI y monitoreo y farmacia completos. Los vehículos en estos dos equipos son más grandes con circuitos eléctricos y gases médicos suficientes para hacer el transporte. ¿Cómo funcionan? Llama al hospital que quiere remitir al paciente y piden el traslado del adulto inestable con disfunción cardiovascular o respiratorio. El equipo está despachado y una vez llegado estabilizan al máximo el paciente que pueden antes de emprender el regreso. Y estos han hecho viajes hasta 460 kilómetros, que normalmente ya es la distancia que vas a la fija o de helicóptero en algunos sitios. Y los resultados han sido alentadores, ¿no? En estas experiencias no ha habido ninguna mortalidad durante el traslado. También durante el traslado los pacientes han experimentado mayor estabilidad fisiológica. Y resulta que era en los estudios, digamos, fiscales o económicos, que era una alternativa más barata y posiblemente más segura para el paciente crítico que el transporte aéreo. Al final les explico un poco del Retrieval Team del Hospital de St. Mary's de Londres. La necesidad era trasladar pacientes con meningococo, enfermedad invasiva de meningococo, a una unidad especializada en Londres. Durante las epidemias, que hubo varias en Londres, en Inglaterra, los pacientes enfermos se remitían a hospitales especiales en partes del Reino Unido y tenían que desarrollar equipos de recogida a ir a buscar a estos niños. Los componentes del equipo de St. Mary's eran un médico intensivista, enfermera de cuidados intensivos pediátricos, solo 2, pero tenían el equipo y la farmacia necesarias para tratar el shock, la hipertensión intracraneana, la falla respiratoria y hacer monitoreo avanzado. Cuando llegaba un paciente crítico a un hospital regional, llamaban a St. Mary's para ingresar al paciente. El equipo fue despachado inmediatamente y el médico intensivista empezaba dirigiendo el tratamiento al médico en urgencias del hospital que remitía al paciente. Intentaban, cuando llegaban ahí el equipo, hacían lo mismo, estabilización máxima antes de emprender el regreso y daban el terapia intensiva durante el regreso. Y los resultados que dieron fue que no hubo ninguna mortalidad en los traslados, había una baja tasa de empeoramiento fisiológico, mejoró en la mayoría de los casos la escala precisamente antes y después del traslado, o sea, mejoraron fisiológicamente. Y fue parte de un paquete que desarrollaron en St. Mary's para bajar la mortalidad de manera dramática debido a la enfermedad invasiva meningococo. Esa gráfica les demuestra que en los años las barras demuestran el número de casos en estos años, cómo subía. Entonces, la raya superior indicaba que
que según las calificaciones de PRISM se esperaría un aumento de mortalidad en esos pacientes, pero con la institución del equipo de recogida lo que se observó fue un bajón al 2% de la tasa de mortalidad cuando se esperaba una mortalidad mucho más alta. Bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y los elementos necesarios para mejorar los resultados clínicos para el niño grave que se tiene que transportar? Necesitamos mayores recursos a nivel institucional y regional, sobre todo personal especializado en terapia intensiva para transporte y también para ayudar al personal de primer contacto. También se necesita el apoyo técnico del personal y monitoreo invasivos, ventilación y laboratorio durante el traslado. Necesitamos procesos también a nivel regional y nacional que apoya al personal de primer contacto, ayuda a la estabilización previa al regreso y reducir el énfasis en rapidez del traslado y enfocar en la calidad de la asistencia antes y durante el traslado. ¿Cuáles son los elementos necesarios para mejorar los resultados clínicos? Tenemos que realmente acabar de efectuar un cambio de cultura. La unidad de terapia intensiva es un estado mental, no es un lugar. Y el sistema de transporte ideal debe sobrepasar los límites físicos de las UCIs tradicionales, hacer intensivista a toda persona que ayude a un niño crítico, romper las barreras intra e interinstitucionales y fomentar la colaboración entre disciplinas con el bienestar del niño como principio organizador. Y bueno, ya se acabó. Muchas gracias.